El lago Worth de Fort Worth, Texas, fue creado con fines recreativos y de reserva en 1914. Durante varios años el lago sirvió de atracción para gente del norte de Texas, proveyendo servicios recreativos de paseo en barco, pero con el pasar de las décadas entró en decadencia. En los 60 comenzarían peticiones por dragar el área para regresarle su antigua gloria, pero el proyecto siempre sería rechazado debido a las dificultades económicas de llevarlo a cabo. La noche del 10 de julio de 1969, John Richard, su esposa y dos parejas más se encontraban juntos, relajándose tranquilamente en las cercanías del lago Worth por la noche, cuando una bestia los atacó de súbito, cayendo sobre el coche en el que se encontraban desde arriba, columpiándose desde los árboles. Según los testimonios, la cosa intentó agarrar a la esposa de Richard, pero lograron acelerar el coche antes de que pudiese hacer nada más. Al denunciar el caso, los policías mencionaron haber oído reportes de esta criatura, los cuales habían descartado como bromas, hasta que vieron una brecha de 45 centímetros en el costado del coche atacado esa noche. Se abrió entonces una investigación sobre quién o qué estaba tras los ataques. Las víctimas del ataque describieron al ente como una especie de hombre mitad cabra, cubierto por un denso pelaje y escamas. Ante esta noticia de un ser abominable atacando adolescentes, varios hombres salieron armados a investigar la zona, en busca de cazar un monstruo. En las palabras del director del Centro de Naturaleza de Great Island, la gente arrojó una fiesta al saber que tenían su propio Sasquatch en las cercanías. Salían con cámaras, alcohol y comida a darle cacería. Pronto los testimonios se agolparon, desde visiones de criaturas humanoides comunes y corrientes hasta descripciones de un llanto terrible y doliente. Se registraron más de 100 avistamientos ese verano. Entre los casos más interesantes, fue el encuentro de Charles Buchanan el más violento. El 7 de noviembre del 69, mientras dormía en su camioneta, despertó notando que una figura humanoide lo vigilaba. De un segundo al siguiente, el monstruo lo había agarrado, intentando arrastrarlo fuera de su camioneta mientras aún seguía en su bolsa para dormir. Por suerte Charles logró asestar un golpe con una bolsa donde guardaba pollo. La criatura lo recogió con los dientes, y se lanzó hacia el lago en dirección a Great Island. Otro encuentro detallaría cómo la criatura había arrojado una llanta con tal fuerza que la hizo volar 150 metros. Días más tarde, el 19 de noviembre, se tomaría la mayor evidencia del críptido. Allen Plaster, dueño de una tienda de ropa femenina en Fort Worth, conducía por la madrugada con una pareja de Weatherford cuando vieron un monstruo peludo parado en la carretera. Tuvieron la oportunidad de tomarle una fotografía ominosa, donde apenas se puede apreciar su figura semi-humanoide y peluda. Tan pronto como la criatura apareció, desapareció cuando el verano llegó a su fin. Por ello muchos en su momento consideraron que todo no se había tratado más que de una broma de estudiantes aburridos, inspirada por historias de terror inventadas por los campistas en los campamentos de verano, una de ellas diciendo que si se escuchaba con suficiente atención, se podía oír el llanto de un hombre cabra. Una vez asentado el terror, todos creían ver a la criatura, cada vez dando más detalles de su apariencia, como un cuello alargado, un cuerno o par de cuernos, midiendo 2,5 metros y poseyendo un pelaje blanco a la vez que escamas. Sin embargo, sin nadie que confesase la farsa, pronto la manía por los monstruos se propagó, hasta tal punto que una residente local se tomó el trabajo de escribir un libro, El monstruo del lago Worth, por Sally Ann Clark, en el cual recopilaba testimonios de varias personas, mitología acerca de la criatura y cubría los reportes de los periódicos. Posteriormente, en el libro de Eberhard Josh de 2002, Criaturas misteriosas, una guía para la criptozoología, se afirmaría que Clark había admitido la invención de una buena porción del libro, siendo mayoritariamente ficticio. Más tarde en 2006, el hombre que sacó la fotografía de la criatura, declaró que le pareció extraño el comportamiento de la misma, diciendo que, fuese lo que fuese, parecía que quería ser visto. La recolección más interesante es la realizada por Larry Hodge, un autor y editor de la revista Texas Parks Wildlife, el cual escribió en octubre de 2003 un artículo acerca del monstruo. En este se centró, además de en las anécdotas, en el ignorado testimonio del director del Centro de Naturaleza de Great Island, Rick Pratt. Aunque en su momento los periódicos solo lo mencionaron superficialmente, Pratt tenía mucho más que decir. Alrededor de la época de los primeros avistamientos, Pratt conoció a un adolescente de 1,79 m, una especie de hippie que vestía de negro y llevaba el pelo largo, el cual estaba interesado en la ciencia, paseándose por el Centro de Naturaleza con frecuencia.
Durante una conversación, el adolescente reveló a Pratt que él y su hermano se encontraban tras el ataque con la llanta, siendo ellos quienes la habían arrojado hacia la pareja que estaba aparcada en la gravera de Greer Island. El evento había sido mucho menos un ataque y más un arrojo azaroso de una llanta por una pendiente, recorriendo menos de 150 metros, pero los periódicos decidieron reportarlo de esta manera finalmente. Según el propio Pratt, no había mucho que hacer en el lago Worth en aquella época. La notoriedad le dio a la gente una excusa para comportarse como locos. Algunas noches había tráfico y manadas de personas en las calles, muchos de ellos bebiendo. La gente condujo, acampó, y disfrutó durante unas 2 semanas. Luego todo terminó. El caso estaría cerrado si no fuese porque desde entonces multitud de individuos han clamado ser el hombre cabra del lago Worth, cada uno describiendo incidentes muy distintos y metodologías diferentes. Al final, la respuesta más lógica sería asumir que múltiples individuos al mismo tiempo actuaron por separado bajo el mismo concepto de un monstruo medio humanoide, medio gorila, según quien lo viera medio cabra, el cual aterraba por las noches a las parejas jóvenes. Desde 2009, el Centro de Refugio y Naturaleza de Fort Worth ha organizado un festival del monstruo del lago Worth cada octubre. El historiador holandés Willem Morser Bruins se unió en el 1969 al Museo Marítimo de Ámsterdam, en los Países Bajos. A lo largo de su vida se especializó en la historia de los instrumentos de navegación, las ciencias navigacionales, y realizó multitud de viajes, en los cuales vio y clasificó toda clase de animales, algunos de ellos críptidos. Ese fue el caso de la ballena orca asesina de Alula. Midiendo entre 6 y 7 metros, con un estimado de 1.800 kilos, los tripulantes del navío observaron manadas formadas por un máximo de 8 animales durante los meses de abril, mayo, junio y septiembre, nadando justo por debajo de la superficie marina. Los encuentros y registros serían lo suficientemente fundamentados para tener su lugar en el libro de Bruins, Guía de Campo de Ballenas y Delfines del 71, donde se esforzó por intentar clasificar al animal, proporcionando además ilustraciones de la orca. En sus descripciones cita haberla avistado en múltiples ocasiones junto a su tripulación en el este del Golfo de Adén, al norte de Alula, oeste del Cabo Guardafui, en el extremo noreste de África. La característica más diferencial de esta orca o ballena fue su coloración sepia marronácea, con heridas y marcas blancas en su cuerpo. Durante el primer encuentro el autor creyó que se trataban de orcas comunes, hasta que pasaron cerca del banco de 4 animales, los cuales parecían indiferentes al navío, no cambiaban su trayectoria, y a esa distancia, notaron más detalles de la anatomía que las diferenciaba, aunque fuese ligeramente de la Sorcinus orca. Es de notar que la guía de Bruins es algo inortodoxa, en el hecho de que el autor e historiador no es un biólogo con entrenamiento en el reconocimiento de especies de delfines y animales como lo hace en su libro, por lo que el mismo contiene varias irregularidades, como el nombramiento de esta orca de Alula como Orcinus morser bruinsus, algo técnicamente incorrecto ya que el código que dictamina cómo otorgar científicos específicamente prohíbe la utilización de caracteres acentuados y guiones. La inexperiencia biológica de Bruins sin embargo no hace que su observación tenga que ser descartada. Años más tarde, en el 1987, tripulantes del SS Actuno dijeron identificar una ballena de Alula cuando pasaban por el Oceánico Índico durante una travesía de Fremantle, Australia, hasta Suez, Egipto. El segundo oficial Atibot declararía que el 8 de mayo de 1987 vio a las 6:45, hora media de Greenwich, observó una ballena de pigmentación marrón oscura con una aleta dorsal prominente, nadando justo por debajo de la superficie marina a unos 100 metros por delante del barco. Aunque no se pudo identificar definitivamente como una ballena de Alula, las características observadas antes de que el navío se acercase lo suficiente para obligar a la criatura a sumergirse encajaban razonablemente con las dadas en el texto de Bruins. Oficialmente no hay un consenso sobre la validez total de la identificación de una nueva especie de ballena u orca como la describieron Bruins y Tibot, siendo posible que se tratase de una identificación errónea de una especie ya reconocida, cayendo en la categoría de especies inquirenda, una clasificación biológica dada a animales cuya identidad es debatida y merece ser estudiada en mayor profundidad. Algunas de las explicaciones otorgadas para los avistamientos indican que es posible que la pigmentación marrón del animal pueda deberse a una acumulación de diatómeas en su piel, algo comúnmente visto en las orcas de la Antártida.
Las otras posibilidades son que se trate de una variante única de ballena asesina, ballenas piloto, o una pseudorca, o falsa orca. Quizás alguno en la audiencia crea que la posibilidad de encontrar nuevas especies de este estilo es algo imposible, pues se tratan de animales enormes, no se pueden esconder con facilidad, pero lo cierto es que en tiempos tan recientes como 2022 se han encontrado nuevas especies de ballena, específicamente, en 2022 se confirmó el primer avistamiento oficial en vivo del sifío negro, Oberardius minimus, un cetáceo descrito originalmente en el año 2019 por un grupo de zoólogos japoneses, el cual alcanza hasta los 6,90 metros de longitud. A la fecha no se conoce demasiado sobre la ecología y población de esta especie. Un destructor de escolta, esa era la designación que se le daba a un buque de guerra armado empleado principalmente durante la Segunda Guerra Mundial para escoltar a los buques mercantes, y para proporcionar protección tanto contra aeronaves como buques de guerra menores. El caso del USS Stein es uno de los pocos casos apropiadamente documentados del ataque de un calamar gigante a un navío. Operativo desde el 19 de diciembre del 1970, el Stein era una nave de 133,5 metros de largo y 126,5 metros de perpendicular, pesando un total de 3.068 toneladas y hasta 4.131 toneladas cargando su equipaje total. Comisionada en el 1972, la nave sería finalmente decomisionada en 1992, transferida posteriormente a la Fuerza Naval Mexicana en 1997 hasta su posterior decomisión en 2016. La Stein, al margen de su utilización mundana, sufrió un episodio de lo más extraño en 1978, la cual por su naturaleza no fue documentada con la precisión apropiada. El caso fue cubierto por varios medios. El primero de ellos fue en la United States Naval Institute Magazine, una revista de 96 páginas publicada mensualmente por el Instituto Naval estadounidense, donde se publican artículos de militares relativos a asuntos de seguridad global en el campo de la Marina, así como ensayos históricos, fotografías y demás. El 1 de agosto de 1978, Scott Johnson del Departamento de Biociencias del Centro de Sistemas Oceánicos Navales escribió un artículo titulado Criaturas marinas y el problema del daño al equipamiento. La primera parte del artículo describe la problemática de identificar daños de origen orgánico y biológico, o sea, producido por animales, de otros tipos de daños más deliberados. Entre los ejemplos, citó el caso del USS Stein, el cual sufrió daños de origen animal, aunque de uno sin identificar hasta la fecha. Citando el texto. Aproximadamente un 8% del área del domo fue dañada de esta manera, resultando en el incremento del ruido producido por el sonar. Casi todos los cortes contenían remanentes, de lo que parecían ser marcas de garras o dientes. Examinando estas, los científicos adujeron que lo más probable era que se trate de alguna especie de calamar grande. Muchos tipos de calamar tienen garras en el borde de sus ventosas, y en un par de especies, estas son afiladas, curvadas, reemplazando algunas de las ventosas. Sin embargo, en ninguna de estas especies son las garras más grandes que una fracción de los fragmentos recuperados del no-foul del USS Stein. Si un calamar fue responsable de este daño, y no parece haber otra explicación posible, debe haberse tratado de uno extremadamente grande, y de una especie aún desconocida por la ciencia. El no-foul al que se refiere se trata de un recubrimiento de goma el cual dificulta o evita el crecimiento de organismos subacuáticos sobre la superficie bajo el agua de los navíos. En el caso del Stein, este tenía recubrimiento no-foul alrededor del domo del sonar, el cual resultó lo suficientemente dañado por esta criatura marina para disparar las alarmas del sonar. El incidente no recibiría mayor cobertura hasta 2 años después en la miniserie del autor y divulgador científico Arthur C. Clarke, Mundo Misterioso, en 1980. Aunque ni en la serie ni en el reporte original se especificó dónde o cuándo sucedió el ataque, en el libro que acompañaba a la serie de Clarke, se señaló que el navío se encontraba cerca del Ecuador en el Océano Pacífico de Sudamérica, poniendo el evento como alrededor del tiempo en el que el Stein estaba realizando su viaje inaugural, lo que ubicaría la fecha en algún momento entre marzo y mayo del 72. El evento es descrito de manera consistente en todas las fuentes. Durante el crucero, el sonar comenzó a malfuncionar debido a un incremento en la retroalimentación del ruido. Al regresar a puerto, la tripulación que se ponía manos a las obras para hacer reparaciones, encontró los daños del misterioso animal.
Según un capitán, Ira Carpenter, los daños más grandes debían medir alrededor de 1,20 m, aunque fotografías y vídeos de un fragmento del caucho dañado mostraban daños de hasta un máximo de 5 centímetros, lo que sugiere que o bien Carpenter exageró los daños, o estos se localizaban en otra sección. Del no-foul se recuperaron varias muestras de garras o dientes de la criatura, ancladas a los cortes. Los mismos medían aproximadamente 1,5 centímetros, lo que sugiere que el espécimen que atacó al Stein podría haberse tratado de un calamar de la familia Onychoteteutidae, o calamar gancho, los cuales poseen filas de garras o dientes a lo largo de sus dos tentáculos de caza, los cuales hacen las veces de gancho cuando son extendidos hacia sus presas. Aunque esta familia de calamares alcanza a tamaños de hasta 2 metros, las únicas especies conocidas de calamar gancho ubicadas en el área donde se presume que sucedió el ataque al Stein es la Onychoteutissor scottei, la cual se ha visto alcanzando tamaños de 7 hasta 11 centímetros, con ganchos de apenas 38 milímetros, lo que descarta que fuese un ejemplar de esta especie el atacante. El hecho es que los dientes y daños fueron sustancialmente más pequeños de los reportados, pero eso no hace menos significativo el evento, pues si se trató de un animal de la familia de los calamares gancho, aún no se ha identificado de cuál se trata, dejando en el aire la posibilidad de encontrar un nuevo espécimen de esta familia, o un nuevo animal submarino desconocido. En los registros históricos de leyendas y exploraciones continentales tempranas tenemos animales de todos los tipos. La cocatriz, el basilisco, hay muchas criaturas extrañas que han sido estudiadas desde todos los aspectos zoológicos y taxonómicos para desentramar de dónde se originaron los mitos en primer lugar, qué animal, fenómeno o evento llevó a la creación de seres tan particulares. En ocasiones son elementos meramente metafóricos y religiosos, pero en muchos casos estos animales tienen un posible origen o motivo para su confusión y transformación en algo muy diferente. En el siglo V a.C. vivió Ctesias, un médico griego del rey Artaxerxes II del Imperio Aqueménida. Además de médico, se involucró en asuntos políticos, negociando con los griegos tras la batalla de Cunaxa por el trono del imperio, y lo que nos importa, realizó varios tratados en calidad de historiador sobre los ríos, la historia de Asiria y Persia, y un libro que pretendía describir el subcontinente indio, siendo el primer escrito griego en describir tan lejanas tierras. Por supuesto, Ctesias nunca tocó la India con sus propios pies, ni observó a un indio con sus propios ojos presuntamente. El libro se basa principalmente en declaraciones de comerciantes persas que atravesaban la ruta de la seda. Entre la información que más ha permeado en la cultura popular, este libro recoge la primera mención del unicornio, un asno indio con un cuerno de 68 centímetros, la aseveración de que India estaba ampliamente poblado, más que todos los países del mundo combinados, y también la primera mención de la mantícora, una criatura roja con el rostro de un hombre, 3 hileras de dientes y la cola de un escorpión. Uno de los motivos por los que se cree que la Indica de Ctesias fue pasto de tanta desinformación sobre la naturaleza de la India es que, probablemente, los mercaderes, de los que la mayoría de la información provenía, se inventaron descripciones tan fantásticas para inflar el valor de sus productos. A pesar de la invención de una raza de personas con una sola pierna muy grande o de que los chinos medían 5,5 metros, este fue uno de los libros más influyentes sobre la percepción del mundo mediterráneo, sirviendo de fuente información durante siglos hasta que se descubrieron las falsedades. Entre la cantidad de extrañezas descritas en la Indica, se encuentra el Helmis indicus, o gusano indio. Usando el término Scolex para referirse al animal, narra cómo el ser es la única criatura que habita en los ríos de la India. Este lucía como los gusanos vistos en las frutas podridas, pero de un tamaño aproximado de 3 metros, con un enorme par de dientes cuadrados, cada uno midiendo alrededor de 38 centímetros. Durante el día, el animal se esconde bajo el lodo, dando caza a los caballos, vacas, burros y camellos durante la noche. Los indios cazaban a estos animales no por su carne o por ser una amenaza, sino porque de su cuerpo podía extraerse un aceite volátil inflamable, el cual era aprovechado por los reyes indios, quienes lo usaban en las guerras, llenando vasijas selladas del aceite para prender fuego ciudades, actuando como granadas de un fuego que solo podía apagarse con lodo. Para capturar a estas bestias, se utilizaba de carnada de ganado o niños, puestos en un gancho que era bajado hacia el interior del río. Cuando el gusano mordía, todos los hombres tiraban para sacarlo del agua y matarlo a golpes con garrotes.
Acto seguido, era colgado de un gancho durante 30 días, colocando cuencos debajo para que recogiera el aceite que caía del cuerpo del gusano indio. Entonces, teniendo el conocimiento retrospectivo de que una buena parte de la información presente en la indica es exagerada, mitológica, o de plano falsa, ¿de dónde surgió el gusano indio? La teoría más popular propone que se tratase de una descripción alterada de un cocodrilo. Las descripciones dadas por Ctesias y futuros autores del comportamiento del gusano indio arrojan luz sobre esta posibilidad, pues el modus operandi, de reposar en la ribera de los ríos, atacando de súbito a cualquier animal que pase inadvertidamente por el mismo, para acto seguido llevárselo al interior del río para devorarlos, encaja bien con la metodología de acción de los cocodrilos. Aunque no se tiene constancia del uso de aceite de cocodrilo en guerras, sí es cierto que se usaba para prender fuegos y en comida debido a su alto contenido en grasa, superior al aceite de los peces. Posteriormente Filóstrato de Atenas mencionaría al gusano indio como un animal blanco, lo cual podría ser un caso de cocodrilo con albinismo. Se cree que este gusano indio sería una de las inspiraciones para el texto apócrifo del siglo III después de Cristo, Epístola de Alejandro a Aristóteles, en la cual se cuenta un evento fantástico en el cual Alejandro Magno fue atacado por una bestia de 3 cuernos, el Odontotiranos, cuando el rey acampó en la India con sus hombres. A esta criatura fantástica también se le atribuyó como posible identidad la de un cocodrilo. Los relatos de criaturas marinas gigantes son bastante comunes en todo el globo, pero lo más normal es oír de monstruos semejantes a plesiosaurios o sin una forma definida, cayendo en esta última categoría por proximidad. Ahí entra Masi, el cangrejo de río gigante del lago de los dioses. El lago Masu, localizado en el Parque Nacional Akan-Masu en la isla de Hokkaido, Japón, es reconocido como el lago más puro y limpio del planeta, formado en la caldera de un volcán. Alrededor de 1926, se introdujeron truchas arcoíris legalmente, y cangrejos de río del Pacífico, o cangrejos señal, al ecosistema del lago, estos últimos de manera posiblemente no deseada, y también salmones rojos en 1968. En el pasado, se encontraron ejemplares de distintos animales de tamaño inusual, como un oso marrón del tamaño de un grizzly capturado en la región este de la isla, sumado a varios rumores y atestiguaciones de peces enormes en los lagos de Shikotsu y el río Toyohira. Quizás por la naturaleza mítica del lago, con frecuencia cubierto por niebla en los veranos, y nombrado el lago del dios de la montaña por la tribu indígena de la isla, junto a los datos anteriormente expuestos, se dieron las circunstancias perfectas para la formación de una leyenda. Era agosto de 1975 cuando un alumno de 5º grado de primaria, Tadashi Kawai, oyó que el padre de uno de sus compañeros había capturado un par de cangrejos de río gigantes. Cuando pidió verlos, se encontró con un cangrejo de 47 centímetros de extensión cefalotorácica, puesta horizontalmente sobre una llanta, con una cola tan grande que tocaba el suelo. El animal estaba inconsciente, y aunque no pudo medirlo, estimó que el tamaño total debía ser de casi 1 metro o más. Años más tarde, Kawai atestiguaría otro ejemplar similar, esta vez con un cefalotórax de 30 centímetros. En ambos casos, los pescadores se negaron a ceder la posesión del animal, y no pudieron tomarse pruebas fotográficas. Eventualmente Tadashi Kawai llevaría su investigación más lejos, realizando un estudio y conteo de los crustáceos de Japón, encontrando ejemplares endémicos del país cuyo tamaño máximo era de 5 centímetros. Este estudio, llevado a cabo junto a profesores y estudiantes del Departamento de Acuacultura en la Universidad Nacional de Pesca, determinó que, aunque no se encontraron ejemplares gigantes de ningún tipo de crustáceo, no era imposible la existencia de un cangrejo señal gigante. Para fortuna de Tadashi Kawai, no fue el único en haber visto estos animales, pues en el 85, 3 investigadores en barco declararon haber visto algo que parecía ser un cangrejo de río gigante entre la densa niebla del verano. Las teorías tras la identidad de este animal desconocido varían desde que podría tratarse, muy improbablemente, de un ejemplar de cangrejo de río de Tasmania, endémicos de Australia y de donde está prohibido extraerlos, hasta la posibilidad de que, durante la introducción de cangrejos de río americano a Japón con motivos exclusivamente culinarios y para combatir el hambre, unos 500 ejemplares de cangrejos de río terminasen en el lago Masu. Aquí, con grandes cantidades de comida, pues son una especie omnívora, ganarían la oportunidad de crecer sin control.
Si se preguntan por qué ningún pescador de estas criaturas gigantes se decidió por no permitir fotos o dar ejemplares del animal, la respuesta es sencilla. La pesca en el lago Masu es ilegal, por lo que las circunstancias en las que podrían darse el descubrimiento orgánico de este ser son más complicadas que, por ejemplo, el caso del selacanto, el cual se creía extinto hasta que fue descubierto por pescadores, quienes le dieron un nombre que esencialmente significaba basura incomestible. El avistamiento más reciente de lo que se cree que podría ser un cangrejo de río gigante en el lago es del 19 de octubre de 2012, cuando un usuario subió a YouTube un video de 2 minutos y medio enfocando un objeto en movimiento bajo la superficie cristalina del lago. En la descripción dice: un objeto misterioso en movimiento apareció repentinamente cerca de la isla Nakajima en el lago Masu. Pensé que podía ser un venado nadando, pero era más rápido que un bote, aunque no se oía ningún motor. No debería haber lanchas en el lago, que se trata de un lago de caldera. ¿Podría este ser Masi? La mayor dificultad que afronta esta criatura para existir es el lapso temporal. Los cangrejos de río fueron introducidos en el lago Masu en los años 30, y las primeras capturas reportadas de cangrejos gigantes fueron en los 70s, menos de 50 años tras la introducción de estos a Japón. Esto junto al largo periodo de maduración sexual del animal crea un fuerte argumento en contra de una especie que sufra de algún tipo de gigantismo particular. Pasar de 15 centímetros de tamaño máximo a 40 o 50 en tan poco tiempo es algo difícil de concebir. Increíblemente, de todas las criaturas en esta lista, Masi es probablemente una de las que tiene mayores chances de existir, o haber existido. En 1974, exploraciones al fondo del lago localizaron larvas vivientes a una profundidad de 176 metros. Desde entonces se tenía asumido que la única vida orgánica que habitaba estas profundidades eran microorganismos, hasta que una nueva investigación en 2014 dio con rastros en el suelo del lago a una profundidad de 211 metros. Los mismos eran de un tamaño considerable, con unos pocos centímetros de anchura, y por su patrón, fueron identificados como potencialmente pertenecientes a las pisadas de algún animal. En las palabras de un profesor asociado al Centro de Estudios Ambientales de los Mares de Japón, Ushio Nishikawa, es natural asumir que fueron dejadas por algún organismo. Ahora, si estos pertenecen a una variante gigante de un cangrejo de río o no, no fue determinado.